el debate, la conversación, la orientación desde diferentes puntos de vista y qué bueno tener rica la mesa conformada para esta edición de Así las Cosas. Veíamos un poco de la historia contemporánea de Venezuela para que podamos irnos contextualizando, poder ir entendiendo no solo las explicaciones, sino las argumentaciones que vemos en la prensa internacional y local, históricamente. Presentamos entonces, nos acompaña nuevamente en el espacio Matías Bosch, nuestro amigo, profesor universitario, quien no solo siente, piensa por todos los movimientos de izquierda en Latinoamérica, sino que es militante en el día a día, ¿verdad que sí? Gracias por estar aquí, Matías. De igual forma nos acompaña Rainiero Casoni, quien es politólogo con maestría en gerencia pública y consultor en comunicación política. Estuvo con nosotros analizando un poco las elecciones de República Dominicana, estuvo como observador y hoy pues hablar finalmente de su patria, de Venezuela, las relaciones con nuestro país y demás. Gracias. Es muy importante, gracias a ti. Y le damos la bienvenida a Natanael Concepción, quien es abogado con estudios en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Gracias. Importante quizás orientar a tanta gente que a través de las redes sociales, cuando yo dije me voy a Venezuela, de las cosas que escribían eran: tú estás loca, te van a matar, te van a robar, te van a asaltar, cuidado por allá. Sí, es cierto, hay muchas situaciones que denunciar y debemos ser sinceros. Yo creo que la sinceridad es parte primordial de toda esta discusión que deben tener tanto los chavistas como el sector oficial, o el sector opositor, mejor dicho. Pero caramba, cuánta desinformación. Yo creo que para eso estamos aquí, cada quien con sus perspectivas y su formación y su caminar en la política, no importa República Dominicana o Venezuela, sino latina, y conocer un poco de allí. Vamos a hablar de esos gobiernos derrocados en América Latina. Yo creo que es importantísimo hablar de esa injerencia estadounidense, el apoyo político, económico, para que muchos de estos intentos democráticos no se vieran realizados, no fueran concretados, materializados. Bueno, si empezamos por el profesor Juan Bosch en República Dominicana, por ejemplo. Bueno, en su libro Las venas abiertas de América Latina y en Memoria del Fuego, Eduardo Galeano. Él contabiliza más de 70 las acciones del poder norteamericano sobre la América Latina en el siglo XX. Eduardo Galeano nos cuenta ahí desde las invasiones de 1916 en Santo Domingo, 1915 en Haití, hasta las acciones que están teniendo hoy, que no están en los libros de este autor, en Siria o en Irak o en Afganistán. Yo creo que la América Latina ha sido siempre un lugar productor de inmensas riquezas de las que no ha podido disfrutar ni satisfacerse. Y el siglo XX fue un siglo donde se consolidó una relación subordinada con las grandes potencias internacionales, empezando con Estados Unidos, que además era una subordinación política que se manifestó en los golpes de Estado y en esas acciones que Galeano nos cuenta. Claro. La expresión más cruda del golpismo en América Latina y la participación de Estados Unidos en esa tradición fue la experiencia de Salvador Allende en Chile. 1973. Donde está archidocumentado y demostrado el financiamiento, la operación política, mediática, la acción sobre los militares para favorecer que allí se diera no solo un golpe de Estado, sino que una masacre, pero además una reforma económica que convirtió a Chile en un enriquecedor con sus riquezas naturales de los bolsillos de los grandes capitales de Estados Unidos. Yo creo que esa ha sido una gran lucha, así como el 12 de julio de 1971 se nacionaliza el cobre en Chile. Esa es una larga tradición de disputa entre nuestros pueblos y las potencias colonizadoras. Cuando en Venezuela, por ejemplo, se recupera el petróleo para el disfrute de los venezolanos, no para el disfrute de las transnacionales, además de ser una fuente de estabilidad para toda la región,
sin duda que el mundo se vio reflejado y sobre todo las luchas históricas de América Latina se vieron reflejadas en la reivindicación. Bueno, una riqueza como el petróleo tiene que estar al servicio del gran capital o tiene que estar al servicio del bienestar de la población y por cierto de América Latina. Yo creo que no podemos explicar, por ejemplo, que desde 1998 a la actualidad el 60% del gasto de gobierno en Venezuela sea gasto social, el 60% del gasto sea gasto social, sin, por ejemplo, la reivindicación la recuperación del petróleo y la disposición del petróleo en favor de los grandes cambios sociales. Y eso, por supuesto, que no lo aceptan las grandes transnacionales. Pero no solo el gobierno de Estados Unidos. No te vayas, Matías, a la actualidad, porque sin duda alguna en tema petrolero, en tema alimentario, en tema de políticas sociales públicas es importante hablar. Pero siguiendo con estos gobiernos derrocados, por ejemplo en el caso de Brasil y muchos otros, hemos visto cómo de una forma u otra la gente apunta a que lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, puede ser en Brasil, sea parte de lo mismo, una injerencia, esa lucha antiimperialista, pero quisiera escuchar tu opinión, Natanael, y la tuya, Casoni, con relación a este contexto histórico, para ir aterrizando un poco. Sí, bueno, hay que entender, muy de acuerdo con Matías, hay que entender que América Latina surge al lado de un hegemón como Estados Unidos, que es la primera potencia económica internacional y militar, y evidentemente que eso tuvo consecuencias históricas, porque a medida que Estados Unidos expandía su poder, entraba en una contradicción con Rusia en el contexto de Guerra Fría, nosotros sufrimos las secuelas de eso. Pero asimismo como eso tuvo un gran impacto en ese momento histórico, en la actualidad hay cosas que han cambiado. Es decir, no estamos ante un mundo unipolar, estamos ante un mundo donde interactúan más potencias, algunos le llaman multipolar e incluso algunos le llaman apolar. Si bien es cierto Estados Unidos sigue siendo una potencia con relevancia, no tiene la misma capacidad de injerencia ni la misma incluso tranquilidad interna para poder atender a América Latina. De hecho, una cuestión que se ha discutido mucho en la administración Obama es si hubo un abandono hacia América Latina, porque Estados Unidos dio un giro de política hacia Asia, por razones interesantes. Encontró un retador geopolítico nuevo en Asia, que es China, y encontró un cordón de países alrededor de China con lo que tendría que tener injerencia. Es decir, que si bien Estados Unidos no deja de tener un peso en nuestros países, que si bien es cierto que sigue siendo un país incidente, sigue siendo la primera potencia, el contexto en el que se desenvuelve no es el mismo de Guerra Fría. Por lo que yo creo que hay que diferenciar bien el momento histórico de Guerra Fría con el momento actual. Antes sí podía, ahora no tienen la fortaleza. Esto tendrá que ver con el fortalecimiento regional de muchas uniones que se han hecho en materia económica con los países, que a propósito Chávez impulsó muchas de ellas. Perdón, Tatiana. Eso sí, por lo que dice Natanael, el compañero, es verdad que hay disputa geopolítica internacional, pero Estados Unidos sigue siendo la única potencia con bases militares en América Latina. Y no son una ni dos, son 70 bases militares que tiene. O sea, sigue siendo la única potencia con capacidad de actuar militarmente sobre nuestros países. Eso es importante anotarlo. Y eso sigue siendo indiscutible hoy por hoy. Claro, aparte que está la ideología cultural, que eso vamos a hablar un poco más adelante, el consumismo, el yo querer tener más que ser. Cuéntame, Casoni. Yo quiero hablar primero un poco más pragmático, menos ideológico, en el sentido de que el poder que conocemos hoy no es el poder que era hace 50 años. Por eso puedo recomendar el libro El fin del poder de Moisés Naim, donde nos habla que el poder ahora lo ejerce cualquier persona y es impresionante. Google como una plataforma que tiene además tanto acceso y manejo de información, pero hablaba incluso de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, que costaron aproximadamente $60.000, y todo lo que costó un gran atentado, como fue ese en el 11 de septiembre, lo que significó a nivel ideológico, a nivel cultural, lo que marcó una nueva política de exterior en los Estados Unidos, y cuánto costó la guerra después en Afganistán, 100 veces más. Estamos hablando de que ahora cualquier persona puede ejercer poder porque la información está en la mano de cada una de las personas. Y cuando se tergiversa la información a nivel mediático se ejerce un gran poder. Porque sí, a propósito claro, que tú hablas de la invasión, tenemos que recordar que los norteamericanos volvieron a votarle. Y ahí habían documentales y habían pruebas contundentes para que el norteamericano dejara de confiar en la administración Bush. Sin embargo, lo hizo. ¿Por qué? Por el terror, por el miedo, por el pánico que se infundió a través de los medios de comunicación a toda esa población. Y eso es importante, porque
yo creo que lo que va a venir en el mundo político es que el conocimiento cada vez, que a pesar de que está disponible en Internet, no quiere decir que estamos más informados. Totalmente de acuerdo. Eso es lo primero que hay que aclarar. Entonces yo me quiero ir un poco 50 años atrás, incluso 100 años atrás. Estados Unidos comprendió cuál era su norte geopolítico y la necesidad de América Latina para su estabilidad. Bolívar también lo concibió así y trató de unificar la América Latina en su momento. Estados Unidos aplicó la doctrina Monroe a empezar a ser invasivo de una manera de influencia o de manera de invasiones. O sea, hubo una política agresiva que incluso esta administración Obama ha reconocido que fue un error. Y no solo reconociendo un error hacia afuera, sino un error hacia lo interno. Porque también hablaba, nosotros aquí violamos también derechos civiles. El caso Martin Luther King, por ejemplo, Malcolm X. Y Obama lo decía, y lo dice y yo creo que con honestidad de lo que significó. Ahora, pero vamos a hablar también de cómo va cambiando la geopolítica y la concepción del poder en América Latina. Porque es que Brasil con Petrobras también significó, hey, después de Estados Unidos estoy yo. Y después de Estados Unidos se empezó a tratar de influenciar la América Latina. Y es que el uso del petróleo no fue para dar estabilidad, fue para dar estabilidad a un proyecto político en la región, en el caso de Venezuela. Y el petróleo se significó por 17 años que hoy tengamos una mala economía en Venezuela. Entonces, ¿por qué? Porque empezamos a entregar petróleo a cambio de ¿qué? Favores políticos. O es que se nos olvida el caso de Antonini Wilson, aquel venezolano que fue encontrado en el aeropuerto de Buenos Aires con $800.000 en efectivo para financiar la campaña de Cristina Kirchner. Estamos hablando de que Venezuela concibió también su política de invasión o de influencia en la América Latina. No es solidaridad, hermano. Y en eso hay que comprender. Cuando estamos hablando de política, estamos hablando de pragmaticidad. O sea, y no lo está haciendo nada más los Estados Unidos, no lo está haciendo Venezuela, lo está haciendo Taiwán, lo están haciendo todos los países. Ahora la transculturización nos está llevando a tratar de influenciar sobre lo que nosotros podemos hacer en otros países, para que nos conozcamos y para que las relaciones comerciales puedan ser buenas. Estamos hablando o denegando de alguna forma la política social, democrática, inclusiva de Lula, en el caso de Evo, de Ortega en Nicaragua, de esos países que vinieron, o sea, luego del comandante Chávez. Estás diciendo con estas palabras que corresponde a un interés económico. A un interés económico, claro. Leonel Fernández en el 96, como presidente de la República Dominicana, apostó a Hugo Chávez en el 96 y empezó a ayudarlo también. Estamos hablando de que, y eso no está mal, y eso hay que dejarlo claro, no está mal. Uno cuando es jefe de Estado o uno cuando juega la política tiene que buscar aliados. Y al buscar aliados, nosotros necesitamos precisamente cómo podemos tener esa alianza. Sí, y eso lo vemos materializado hoy cuando se logró la UNASUR o lo que se logró en Mercosur, que Venezuela ingresa, y cómo ha venido un cambio precisamente por el descenso de la bajada del petróleo en Venezuela, baja y afecta la economía en Argentina, y entonces tenemos un modelo nuevo como el de Macri, afecta de una u otra manera a Evo Morales, que no logra la reelección en el sentido del referéndum. Pero lo de Macri no tiene mamacita, Matías. Yo creo que tú adjudicabas, por ejemplo, a lo que yo estaba señalando, o a la posición un poco como de ideológica y a la tuya como pragmática. Yo considero que la tuya es profundamente ideológica, es decir, tú estás señalando que en el fondo República Dominicana es un vendedor de favores políticos. O sea, que República Dominicana está inserta en Petrocaribe porque le ofrece sus servicios políticos a Venezuela y Venezuela le ofrece petróleo. Pero nosotros, todos los países. Fue una alianza. Y hay que recordar también de la doctrina Betancourt, que eso es importante. Y quería decir, como la doctrina Monroe, también para terminar, yo creo que tienes que saber diferenciar lo que es una política como Petrocaribe de la concepción de las alianzas comerciales. Tienes que saberlo diferenciar. República Dominicana no es un vendedor de favores políticos a Venezuela. República Dominicana es un beneficiario de otro tipo de comercio, de un tipo de comercio justo, donde además no le regalan petróleo, como ustedes han señalado, porque a República Dominicana no se le regala, lo paga, solamente que lo paga no como las transnacionales que eran dueñas de PDVSA, lo hacían pagar, lo pagan con otros criterios de justicia en las relaciones entre los países. Y yo creo que si ustedes no saben ver eso, no pueden entender el liderazgo que ganó, no como un aliado,
sino como un transformador de las relaciones entre los países en América Latina, no solo que Hugo Chávez, sino el proceso de Venezuela de los últimos años, que cambió diametralmente las relaciones petroleras en América Latina. Y son acuerdos transparentes. No pueden mezclar un caso de corrupción de un maletín de dinero con acuerdos que están ratificados por los congresos y son parte de las relaciones internacionales. Hoy vamos a tener un poco de esos otros casos. Yo quería recordar la doctrina quisiera Betancourt, que eso es importante también recordar. Te damos la palabra. Disculpa, Nathaniel, pero esto es importante hablar, porque así como decía la doctrina Monroe, y hablamos también del tema de la influencia que ha tenido los Estados Unidos, Betancourt en su momento también comprendió que era necesario la democracia en América Latina. Se enfrentaba contra la Internacional de las Espadas que dirigía Trujillo y dirigía Somoza. Y Betancourt trató, junto a otros países, a que sea la democracia la que diera estabilidad en el contexto regional, que era tan importante para la estabilidad. Tanto así que en el 65 Venezuela fue un actor importante también para recordar en la OEA. Betancourt no es una figura democrática. Betancourt tiene muchos muertos sobre sus espaldas. Eso es una visión ideológica. No ideológica, son hechos. Tú no le puedes negar a la familia los desaparecidos y los muertos. Ahí estamos hablando de visiones ideológicas. No pueden negar muertos en la historia. Eso es terrible. Podemos tener distintas valoraciones sobre cada figuras políticas. Eso es terrible. Pero lo que quería apuntar era... era... al asesinato de Betancourt. Aquí de Balaguer pero me parece que fue de parte de Trujillo. Desbordó el vaso y Trujillo fuera. Sí. Me parece que hay un tema estructural que tocaste, que bueno aclararlo y un poco, Matías y tú tenían un intercambio sobre eso. Primero, hay que entender el fenómeno Chávez y la relación con América Latina y quizá quitar algunos mitos de por medio. Primero, hay dos tipos de alianzas. Está el ALBA, que era una alianza de integración económico-política, y está Petrocaribe, que era otro tipo de programa. Que si bien es cierto, desde Venezuela se puede sentir que el petróleo que fue parte de este programa pudo haber sido regalado, es bueno aclarar que no. Y un ejemplo es que en el caso de República Dominicana, la deuda de República Dominicana se saldó. Incluso pasó algo muy curioso, que Venezuela lo que le pidió a República Dominicana fue que le pagara por anticipado en esta última etapa por la crisis de deuda, y se pagó. Bueno, puedes decir si el tema de financiamiento fueron una tasa muy alta o fueron bajas. Lo que se hizo fue que se dio el petróleo a una tasa bastante equitativa en un momento de crisis, y fue un gesto muy solidario. Pero República Dominicana nunca entró al ALBA, por ejemplo. Otros países sí entraron. Entonces, es bueno entender, digamos, que hubieron dos tipos de bloques. Un bloque que tenía una confluencia ideológica más amplia, y hubo otros países más de centro, que es como es República Dominicana, que es capaz de tener relaciones con Venezuela y Colombia en la época de Álvaro Uribe y de Chávez, y fue capaz de mediar. O sea, es bueno un poco entender eso. Y bueno es entender también que el ascenso de Chávez se da luego con una serie de gobiernos de izquierda que van ascendiendo por razones distintas. Por ejemplo, el ascenso en Brasil de Lula no fue porque lo financió el petróleo de Venezuela. Esto es correcto. En efecto, y luego, ¿por qué todos comienzan a tener problemas? Es por un elemento común, la crisis del 2008. La crisis del 2008 fue una crisis financiera internacional que generó un efecto no solo en la economía de Latinoamérica, en la economía mundial. ¿Y ahí qué ocurrió? Bueno, hubieron gobiernos que durante la bonanza hicieron la tarea y hubieron otros que no. Quienes no hicieron la tarea, pues evidentemente se enfrentaron a una situación peor. Es un poco lo que pasó con Brasil. Bueno, el crecimiento de Brasil, si bien es cierto, sacó personas de la pobreza, hubo otros problemas estructurales que no resolvió, eso pasó factura en algún momento. Hay críticas. Entonces, y críticas. de hecho, Claro yo que quisiera... sí. De eso Perfecto. vamos a hablar, me disculpas, No, porque tranquila. tengo que compartir con ustedes y la audiencia la entrevista que realizamos al ingeniero Sergio Sánchez. Él es analista político, militante del PSUV y presidente del Consejo Municipal de Mariño del estado de Aragua. Conversamos con él realiza críticas importantes, muy objetivas, muy sinceras, no solo al chavismo, a la oposición, nos habla en materia económica, diversos temas. Luego de la publicidad, continuamos aquí con la discusión ideológica, económica, política sobre Venezuela hoy. Quédense. Tú has visto todos estos años, has conocido varias generaciones, varias iniciativas positivas, unas con aspectos a criticar. ¿Qué nos puedes decir al día de hoy, 2016, y todo lo que ha estado ocurriendo en cuanto a la percepción internacional sobre Venezuela? Bueno, lo primero que hay que decir es que la revolución bolivariana llegó al poder producto de un conjunto de contradicciones económicas, políticas y culturales que existían en un país petrolero con unos niveles de pobreza bastante elevados. No distancia mucho de lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando en muchos países centroamericanos, el hambre, la miseria, condiciones objetivas, dirían algunos teóricos, y así surge un movimiento
militar inicialmente, que en el 92 tiene una intentona y se construye en una referencia. En el 98 se llega por la vía electoral, el presidente Chávez en su momento, que había que hacer una reforma del marco constitucional y eso fue exitoso. Las propuestas iniciales del presidente Chávez no eran socialistas, eran propuestas más bien tendientes hacia la socialdemocracia, hacia el sentido patrio de soberanía, y a mí me parece que fue correcto porque él necesitaba aglutinar a grandes cantidades de sectores populares en torno a la reivindicación no solo de la patria, sino de ellos como sujetos sociales. Y la política central del presidente fue, su esencia se concentró en la democracia participativa y protagónica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros teníamos una democracia donde solamente cada 5 años votábamos. ¿Representativa y a qué nivel de representación? ¿Y a qué nivel de representación? De tal manera que nuestra participación como sujetos se limitaba a esos 2 minutos, 3 minutos durante el voto, pero después de eso no existíamos. La democracia participativa y protagónica viene a constituirse en la posibilidad, por ejemplo, de que las comunidades se organicen en consejos comunales y que ellos mismos reciban parte de los recursos del situado constitucional, del presupuesto de la nación, para que resuelvan sus propios problemas. Un ejemplo, pero también para las decisiones cotidianas de la comunidad, para constituir la carta de convivencia, que son normas de obligatorio cumplimiento en esa comunidad. Luego, a medida que ese proceso va avanzando, llegamos a una gran conclusión. Es que la propia lógica del capital impide el desarrollo de la democracia, porque la democracia es control, es participación, y esa democracia, ese control, esa participación va en contra de la ganancia, va en contra de la plusvalía, va en contra de la apropiación mafiosa de capital. De la distribución equitativa. Y de la distribución equitativa y justa de la riqueza. Y tristemente en el caso venezolano también en contra de la soberanía, porque en el caso venezolano teníamos hasta hace poco una renta petrolera extraordinaria que representaba el 97% de todo el ingreso que tenía la República, PIB de exportación, y por lo tanto el mayor negocio de Venezuela era cómo tú te apropias de una parte de esa renta petrolera. Por lo tanto, el comercio estaba hipertrofiado e incluso los muchos fabricantes nacionales lo que hacían era comprar en el extranjero, tachar donde decía Made in China y ponerle Made in Venezuela. De tal manera que había una relación muy fuerte de la economía venezolana con el extranjero. Cualquier propuesta de desarrollo soberano, de control de ese comercio internacional, generaba también una amenaza para esos intereses. Ayúdanos a entender el aspecto petrolero, porque yo creo que todavía existe mucha confusión, sobre todo en mi país. Gente que no ha entendido la renta, como tú decías. ¿Por qué no se embarcó Venezuela en otro modelo económico que le permitiera otras actividades? En el sentido de cuando viene esta baja del precio del petróleo, pues ahí tenemos un poco más el impacto de la crisis económica. Fíjate, desde 1917 que se crea la primera ley de hidrocarburos en el gobierno de la dictadura de Juan Vicente Gómez, Venezuela comienza a entrar en el mundo de la renta. Y hay que recordar que es muy diferente una economía que dependa del aparato productivo de la agricultura, de la industria, etcétera, que una economía que dependa de una renta que no es producto del trabajo, del desarrollo de la ciencia, la tecnología, de la capacitación humana, sino que es producto que tenemos un mineral que estamos aprovechando y una parte de la plusvalía mundial pasa por Venezuela y nos queda a nosotros. A partir de ese momento, pero muy especialmente la promulgación de la Ley de Impuestos sobre la Renta de Medina Angarita en el 43-44, los ingresos petroleros se disparan y eso generan un nuevo foco, un nuevo centro económico. Mientras antes la economía venezolana se centraba sobre todo en el café y en el cacao, por ejemplo, hasta finales del siglo antepasado, finales de 1800, Venezuela estaba entre los 3 primeros productores de café. Cuando en Colombia no había una sola mata de café sembrada, ya Venezuela era una potencia de café. El café entra a Colombia, las matas por Táchira. Pero todo eso se fue relegando porque los niveles de ganancia que permitían apropiarse de la renta, ¿cómo se apropiaban? La renta entra al Estado y el Estado comienza a desarrollar gasto en el Estado, en obras públicas, en inversión, etc. Entonces, cualquiera que se conectara con el Estado a través de, bueno, venderle productos al Estado, materiales al Estado, construcciones para el Estado, podía apropiarse un pedacito de la renta que no solamente representaba el trabajo que él estaba desarrollando, sino también unos precios exorbitantes, porque lo permitía la renta petrolera. Entonces Venezuela de pronto teníamos mucha capacidad los venezolanos para viajar al extranjero, para hacer turismo, etcétera, porque había una renta muy grande. Pero cada vez que esa renta bajaba, entra en crisis la economía venezolana.
Eso generó en la economía venezolana una vulnerabilidad muy alta, porque si tu economía depende 97% de tus ingresos, bueno, quien controle los precios del petróleo controla la economía venezolana. Claro. Bueno, la revolución bolivariana llega en el 98 y Chávez comprende que era imposible desarrollar un proceso de transformación social si no elevábamos el precio del petróleo. En ese momento estaba en 4 o 5 dólares el barril de petróleo. No había dinero ni siquiera para pagar las nóminas de los trabajadores de la administración pública. Chávez hace esa gira muy polémica por todo el Medio Oriente, fue incluso hasta hablar con Saddam Hussein, que tenía un bloqueo, y se hace la cumbre de la OPEP, aquí en Caracas, y logran, bajo propuesta de Venezuela, construir la banda de precio entre 30 y 36 dólares. Y el barril, con Arabia Saudita y con todos los productores, se logra posicionar el precio del barril entre 30 y 36 dólares y hace viable la revolución bolivariana. Después se impone una tesis en la revolución bolivariana que era el pago de la deuda social. Personas que tenían enfermedades de hace muchísimos años y no se le había operado. 1,5 millones, 2 millones de personas que no sabían leer y escribir. Agua potable, telefonía, etcétera. Y comenzó a hacerse una inversión muy grande en lo que fue el pago de la deuda social. Y eso fue correcto, había que atender a unos grandes sectores, pero ese pago de la deuda social no implicaba el desarrollo del aparato productivo, de las fuerzas productivas. Mucho más adelante el presidente avanza hacia la propuesta socialista por un conjunto de aspectos, paro petrolero, golpe de Estado, que creo que todos los países y los habitantes de Latinoamérica conocen, y se radicaliza la revolución, la posición con Estados Unidos. Hoy cae la renta petrolera por factores externos a la revolución bolivariana, y nos encuentra con lo que realmente somos, un país pobre. Nosotros no somos un país rico, y estoy diciendo algo que es polémico, esto es muy polémico a lo interno del país, no solo de la revolución. Porque la riqueza de una nación, desde el punto de vista marxista, no está determinada por la riqueza material en minas que tú puedas tener, está determinado por el nivel de desarrollo de tus fuerzas productivas para poder producir y poder realizar el proceso de intercambio y realización. Bueno. Y ahí, si a eso le sumamos también una visión más holística, el nivel humano, o sea, la solidaridad, la fuerza, esa dignidad que se supone en momentos de crisis y de baja, ¿no? Todos deben unirse. ¿Qué ha pasado con el pueblo venezolano en ese sentido? ¿Por qué la polarización tan alta? ¿Por qué muchos que no reconocen todo eso que está a la vista de todos los países de Latinoamérica y el mundo? Bueno, porque yo creo que aquí ha habido hubo una polarización inicial en torno a un proyecto nacional que el presidente Chávez manejó y a mi entender lo hizo de forma correcta, o sea, los que estamos con la patria y los que no están con la patria. Y eso generó una polémica muy fuerte, pero esa polémica se le agregó, digamos, las tonalidades que a veces no son adecuadas, las categorías, los calificativos de ambos lados, y eso sin querer fue convirtiendo o reduciendo la política venezolana al debate entre oficialismo y escuálido, que fueron los términos que se usan aquí. Son al final términos despectivos, que no desnudan en realidad la lucha de clase, que no desnudan en realidad cuáles son las contradicciones de fondo que debemos resolver. Y entonces encontramos hoy, por errores, a mi entender, y así lo he manifestado además en varios documentos públicos, dentro del chavismo encontramos que atacando a sectores populares porque son escuálidos, pero resulta que son trabajadores. Yeah. Y con esos términos y con esas prácticas sectarias hemos arrojado a grandes sectores revolucionarios a manos de la oposición. Pero también tenemos dentro del chavismo a sectores que se comportan como explotadores, que tienen prácticas culturales, éticas, mafiosas, pero son chavistas. Entonces, nosotros... ¿Y esto ha recrudecido a partir del 2008 en adelante? Sobre todo, claro, a partir del 2008... Y luego de la muerte de Chávez, 2013. Muerte del presidente Chávez. ¿Por qué? Bueno, los sectores de oposición y sobre todo el imperialismo norteamericano ha entendido que Chávez era inflanqueable, o sea, tenía un liderazgo fuerte. No había un líder en la oposición que tenía la capacidad de confrontar a Chávez, no solamente por su emotividad, por su liderazgo, sino también por la profundidad de la comprensión de la realidad venezolana y latinoamericana. Claro, porque aparte de eso también influyó en el surgimiento de otros líderes latinoamericanos, lo cual molesta a más de uno. Y estaríamos volviendo a una década 60, 70 y las dictaduras y los golpes de Estado en Latinoamérica prácticamente. Bueno, fíjate, Chávez vuelve a retomar un proyecto original que se había abortado, que era el proyecto bolivariano. Claro.
que es el proyecto Una Unión Latinoamericana. Y de ahí su constitución y todo Ese lo proyecto demás. fue abortado por el santanderismo, por Santander y lo que representó Santander. No, cero unidad. Vamos a dividirnos esto en tantas repúblicas feudales y controlamos nosotros. A diferencia de Estados Unidos, cuando se da el proceso de independencia en Estados Unidos o en Brasil, pero el mejor ejemplo es el de Estados Unidos, la economía que privaba era una economía liberal que permitía el intercambio comercial entre las provincias. En todas las áreas españolas, las colonias españolas, la economía que privaba era monárquica y toda la relación comercial era con la metrópoli. Por ejemplo, la provincia de Venezuela no podía comercializar con la provincia de Nueva Granada o con las otras provincias. Tenía que comerciar con Madrid y de Madrid venía para acá. Luego, cuando se da el proceso de independencia, los grandes feudos que vienen acá plantearon mantenernos con la misma economía. Yo no tengo necesidad de relacionarme contigo, yo quiero controlar esto. A diferencia de Estados Unidos, se conformaron como una nación, los diferentes sectores que había, cuando aquí las colonias españolas nos conformamos como naciones diferentes. ¿Qué plantea Bolívar? Trascendamos esto y construyamos una gran nación. Santander y todas las lógicas, digamos, de esos caudillos, de esas oligarquías, que era el mejor término, nacionales, de estas naciones españolas, lo que hicieron fue fracturarnos. ¿Qué hace Chávez? Rescata el proyecto de Bolívar y lo pone sobre la mesa. Que además el mismo proyecto O'Higgins, que el mismo proyecto San Martín, que entendieron que eso era el camino. Rescata el proyecto y lo pone sobre la mesa y dice, ¿para qué seguir adorando hacia el norte cuando nosotros tenemos todo como nación? Tenemos una misma creencia, tenemos una misma situación económica, tenemos una misma lengua, si tenemos todas las condiciones para encontrarnos, así que no tiene sentido que nos dividamos. Y surgen entonces la posibilidad, además por supuesto, no solo por Chávez, habían unas condiciones objetivas en Latinoamérica para que esos pueblos parieran, esos líderes y esos movimientos. Y por supuesto, con la perspectiva, con el faro que empieza a empujar Venezuela y el discurso de Chávez en Latinoamérica, se comienza a evidenciar que más allá de la política neoliberal, del neoliberalismo que daba el fin de la historia, había otro camino. Y ese quizás es uno de los aportes más importantes que hace la Revolución Bolivariana. Nuestros invitados disfrutan de exquisito gourmet, comida dominico-libanesa, calidad en cada bocado. El Palacio de la Belleza anuncia un cambio de horario, lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El Palacio de la Belleza, calle Fantino Falco número 20 en el Ensanche Naco, 809-368-0162. Para mí ha sido algo excelentemente bien. Mi esposo es maestro, yo soy maestra y mis dos niños están en la tanda extendida. La vida del maestro ha cambiado sustancialmente para bien y todos están inscritos en maestría. Hay niños que el timbre lo tocan y en vez de coger para la puerta, cogen para la dirección. Quieren estar aquí en la escuela. En mi casa se respira paz, amor, educación y bienestar también. Y con esta revolución educativa, las cosas van a seguir mejorando.